Hola, muy buenas a todos. Buenas. Vamos a comenzar nuestro directo hoy. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bien. Aquí tenemos a buenas, tal día como hoy. ¿Qué tal, Emilio? Tenemos aquí a mi gran amigo Emilio Acosta, que ha sido compañero mío desde que hemos empezado con esto de la cuarentena que hubo y demás. Empezamos a conocernos un montón de cuentas que surgimos desde el tema de estar en casa mucho tiempo. Por ejemplo, yo, en mi caso fue empezar a cambiar las cosas de Facebook a Instagram y aquí me tenéis. Y hoy vamos a tener aquí un compañero muy bueno, que es Emilio Costa, que es el presidente de Venezuela Provincial. Él es español, pero ha vivido en Venezuela muchísimos años. Eh, Conoce muy bien la historia del lugar, su especialidad es la historia americana. Y nos hemos juntado simplemente por el tema de hablar un poco sobre los mitos de este gran superhéroe, ¿verdad, Emilio? De este gran Simón Bolívar, que a mí me llegaron a decir que quién era Alejandro Magno comparado con Simón Bolívar. Bueno, Y todo esto, sí, sí, ¿verdad? dime, Javi. ¿Tú cuántas cosas has escuchado de la magnanimidad de el gran prócer americano y el gran libertador? ¿Tú Bueno, qué antes estás que nada, acostumbrado? Javier, muchas gracias por la invitación a tu canal de Instagram, Tercio Viejo de Sevilla. Para mí esto es un honor compartir esta noche o tarde al otro lado del charco para los seguidores que nos ven desde América. Y bueno, sí, vamos a estar hablando de este personaje que tiene muchos mitos y realidades, ¿no? Como es Simón Bolívar, y el cual en muchos países de la América Hispana pues se tiene tal vez como un Dios, ¿no? Como un Alejandro Magno, como tú bien has dicho, y sobre todo en Venezuela, ¿no? Que es el país donde más fanatismo despierta la figura de Simón Bolívar, una figura, un ser humano con defectos, con errores y también con Efectivamente. luces, hay que llamarlo así, porque si no, no hubiera ganado la guerra, ¿no? Algo de Hombre, luces tenía. tonto no era, eso seguro que no, que tonto no era. Bueno, Pues el motivo de una conversación de juntarnos los dos es porque circula mucho y se le da por seriedad a un artículo supuesto de la BBC en el que dicen todo este tipo de cosas, que os voy a poner ahora mismo aquí. Pues aquí lo tenéis. La BBC dice que Simón Bolívar, con solo 47 años, peleó 472 batallas, siendo derrotado 6 veces, participó en 79 grandes batallas, con el gran riesgo de morir en 25 de ellas, liberó 6 naciones, cabalgó 123.000 kilómetros, y fijaros ya lo que te dice aquí, más de lo navegado por Colón y Vasco de Gama, combinado. O sea, no es ya que solamente lo de uno y en un viaje, ya es Colón y Vasco de Gama combinados, y fue jefe de Estado de 5 naciones. Ya que te dice, cabalgó con la antorcha de la libertad a la distancia lineal de 6.500 kilómetros. Esa distancia es aproximadamente media vuelta a la Tierra. Fijaros ya lo que dice, 6.500 kilómetros es la media vuelta de la Tierra, y aquí te están diciendo que cabalgó 123.000 kilómetros sin salir de América, oiga, sin salir a América del Sur. es, Posaderos bueno, tenía Simón Bolívar, ¿verdad? sí. Bueno, te voy a decir algo, eso es un bulo, un total bulo que se ha hecho viral en las redes sociales, sobre todo en páginas pro gobierno en Venezuela. Y bueno, hay que decir que Bolívar perdió dos repúblicas, ¿no? Antes de ganar la independencia. Y para eso hay que perder más de 6 batallas, ¿no? Para perder dos repúblicas. Si quieres, yo hice un artículo en Venezuela Provincial desmontando este bulo. Si quieres, te nombro tan solo 10 de las que perdió. Aquí las tengo apuntadas. El primer asedio de Puerto Cabello en 1812, la batalla de Tierra Blanca en Barquisimeto en 1813, la segunda batalla de La Puerta en 1814, el tercer asedio de Puerto Cabello en 1814 también, la batalla de Aragua en 1814,
la toma de Caracas o la famosa huida a Oriente, como se conoce en Venezuela, también en 1814, la batalla de Clarín en 1817, que esta batalla es muy importante porque en el bando realista hay una cantidad de indígenas apoyando a, al ejército realista, ¿no? Sobre todo encabezada por el cacique de Clarines. La tercera batalla de la Puerta en 1818, la batalla de Ortiz en 1818 o la batalla de Bomboná en 1822. O sea, aquí ya te estoy desmontando una parte de este bulo, ¿no? De hecho, Bolívar fue hecho prisionero en Carúpano, que es una ciudad al oriente de Venezuela, en el año de 1814 por Manuel Piar y José Félix Rivas, que son insurgentes también. En razón, dicen ellos, por Emilio, sus discúlpame, se te escucha con eco, creo. Se te está escuchando con eco. sí, si quieres, déjame buscar unos cascos, ya, un momento. Vale, venga, busca un segundito. Ahora, no obstante, también, Emilio, si quieres, os pueda responder alguna de las preguntas que queréis hacerle, ¿vale? Sobre la historia de Simón Bolívar. Y ahora también nosotros hablaremos de otros asuntos, por ejemplo, la situación de España, ¿no? La situación de España, el tema de las independencias. Y otro de los mitos que hay siempre de que España era como, España tuviera allí 2 millones o 3 millones de soldados y eso Vale, es incierto también. España en el fondo no tenía un ejército presente en condiciones, España peninsular, porque ahí siempre está el tema de que América, los americanos mismos eran los mismos que defendían España, porque vale, se me mejor, Javier. creo que sí, sí creo que sí. Vale, mejor. Vale, como te íbamos contando Bien. sobre desmontando este bulo tan viral que se ha hecho en las redes sociales, pues a Bolívar, los mismos insurgentes como José Félix Rivas y Manuel Piar lo mandan a poner preso en Carúpano en el año 1814 y ellos dicen por sus constantes derrotas. Bolívar en toda su vida, o sea, peleó un máximo de 28 batallas aproximadamente. Ujú. La mayoría de ellas las peleó desde la retaguardia, o sea, desde lo lejos, mandando directrices de cualquier otra índole, ¿no? No como lo hizo a lo mejor otro insurgente como pudo haber sido José Antonio Páez, que sí estaba al frente de la batalla, ¿no? Y hay que decir que en toda la guerra de independencia venezolana no se pelearon más de 80 batallas. Lo demás son escaramuzas, emboscadas, o sea, pequeños intercambios de disparos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero jamás 472 batallas, como dice este bulo de la BBC, ¿no? Que ha sido, bueno, o sea, la hoja de servicio de Bolívar, de todas formas, para el que no me quiera creer, está publicada en el Archivo Libertador, que es una página del gobierno de Sí, Venezuela sí. donde suben documentación al respecto. Con lo que dices de que cabalgó más de 123.000 kilómetros, o sea, hay que decir que la circunferencia de la Tierra son 40.075 kilómetros. O sea, es decir, que Bolívar le dio 3 veces vuelta al mundo en su caballo. O sea, algo que de verdad que es una completa... Y sin salir de Sudamérica. Y sin Y sin salir salir de Sudamérica. Sudamérica. Hay que decir que endiosar a una figura histórica solo contribuye a distorsionar la historia, hay que llamarlo de esa manera. Ese artículo, ese supuesto artículo de la BBC, no lo van a conseguir en la página de la BBC ni en ningún canal o ningún vídeo de la BBC diciendo que es el hombre más importante de la historia. ¿Por qué? Porque es un bulo, como lo acaba de decir, no existe, es algo viral que se encuentra nada más en página web, más que todo pro chavista, pro gobierno venezolano, ¿no? Hombre, es que esta figura, a ver, dentro de nada lo que estamos hablando siempre es una figura que es eh, un tío listo, porque es un tío muy listo, pero por ejemplo, yo tengo que apuntar una frase que dijo, se le dijo de la Cruz, que dice, la hipocresía, la mala fe, el arte del engaño y de la mentira se llaman vicios de la sociedad, aprovechándolo él dentro de lo que él decía que era la misma acciones que él estaba haciendo en el conflicto. Entonces, es una persona que miró por su bien, y yo lo que digo, otro de los mitos que hay es que liberó 6 naciones, porque
no liberó 6 naciones. Él hizo 6 naciones de una, ¿verdad, Emilio? No, es así, o sea, si vemos la composición territorial de la monarquía hispánica en el siglo XIX, antes de las guerras de secesión, va desde lo que hoy es en día el norte de California en Estados Unidos hasta la Patagonia, ¿no? Entonces lo que hizo fue dividir, destruir todo el imperio en el norte de Sudamérica. Eran países que ya estaban unidos A ver, dime bajo... aquí. He cogido un Sí, mapa a ver si a ti te parece correcto. ujú. Sí, bueno, ese sería el virreinato de la Nueva Granada. A la derecha vemos la Capitanía General de Venezuela. En el centro lo que hoy en día es Colombia, que es el nuevo Reino de la Granada. Y abajo vemos la Real Audiencia de Quito, ¿no? Y un trocito que se le quitó al virreinato del Perú de lo que es el antiguo Guayaquil, ¿no? La audiencia de Guayaquil. Pero Aquí me bueno, han, sí. aquí me han preguntado Ujú. una cosa, dice, ¿por qué están odiados en Perú? Bueno, en Perú hay que decir que fue el destructor del Perú. Le quitó el Alto Perú, que es el actual Bolivia, a este virreinato, simplemente para debilitarlo, porque hay que decir que el virreinato del Perú era el principal bastión realista que había en Sudamérica, ¿no? Entonces, Bolívar, para eliminar cualquier amenaza, pues dividió este virreinato en dos, en lo que es el actual Bolivia y el actual Perú, y le quitó la parte norte, lo que es Guayaquil, se lo anexionó a la Gran Colombia y hoy en día es parte de Ecuador, ¿no? Emilio, vamos a transportarnos a aquella época y vamos a decir, Ujú. ¿qué situación, tanto social como económica, había allí en la capitanía para que ellos hicieran? Ha llegado el momento, aparte de la situación española, que eso siempre es fundamental en el tema de las independencias. eh, Ellos eran, en el fondo, eran una casta de criollos que en el fondo creo que descendían todos de la mayoría de 6, 7 apellidos, ¿no? Que la mayoría de Ujú. ellos eran, como que dicen, todo. Perdón que Dime, te Emilio. interrumpa. Aquí está Dime. diciendo Mirko Bullock, el Alto Perú pertenecía al virreinato del Río de la Plata, ¿no? De Perú. Sí, pero antes, cuando el virreinato del Río de la Plata se independizó de España, el Alto Perú, lo que es hoy en día Bolivia, regresó a jurisdicción del virreinato del Perú. O sea, volvió a ser parte del virreinato del Perú antes de la independencia. Nada más para aclararle eso a Mir. Sí, continúa. A ver. Que en la situación, porque en el fondo todo aquello estaba dominado por criollos. Ujú. Porque en el fondo, tanto que decían que solamente el español es lo que siempre te venden, de que solamente los españoles podían acceder a los grandes cargos, a las grandes estancias, y eso también es una mentira muy grande, ¿verdad? De que solamente el español peninsular, ¿no? No, bueno, pues si vemos el Cabildo de Caracas, que era la mayor representación de la capital, pues el 100% del Cabildo lo ocupaban los criollos, los llamados mantuanos en la Capitanía General de Venezuela. La misma familia de Simón Bolívar ocupó altos cargos en la burocracia virreinal, ¿no? O de la Capitanía General en este caso. El primer Bolívar que llegó a América, Simón de Bolívar el Viejo, pues ocupó ciertos cargos dentro de la administración, llegó a tener grandes haciendas, amasó una gran fortuna. El mismo padre de Simón Bolívar, Juan Vicente Bolívar, tenía el control de lo que es la compañía Guipuzcoana, que era el que manejaba el comercio de la Capitanía General de Venezuela, y también llegó a amasar una gran fortuna. Y hay que decirlo que una fortuna ligada un poco con la corrupción, ¿no? Porque había un poco de contrabando y por ahí por el puerto de La Guaira, hay que llamarlo de esa manera. También tenía algunas denuncias por Sí. abusos de indígenas que tenían en sus hatos o en sus haciendas, y esto está en los archivos episcopales de Caracas, hay que llamarlo. Porque Bolívar tenía esclavos. Sí, claro, llegó a tener más de 2.000 esclavos en sus haciendas. La más famosa de sus haciendas es la hacienda de San Mateo, y ahí pues tenía un número considerable de esclavos negros. A mí hay una figura dentro de los criollos que pasa, dentro de la historia de España y la historia de las independencias, que pasa muy,
muy de lado, porque dicen ellos siempre que los españoles, los españoles, los españoles, los españoles, la figura de don Joaquín Mosquera y Figueroa, que ese fue, como el que dice, presidente de España. O sea, ese era el presidente del Consejo de Regencia Ujú. durante esta época. O sea, tenemos un tío que nació en Popayán, ¿no? Era de Popayán, creo recordar. Popayán, actual Colombia, sí. De Popayán, actual Colombia, que fue el presidente de la Regencia de España. Sí, firmaba los documentos rígidos con la autoridad que lo caracterizaba, que era como yo el rey. O sea, Claro, era prácticamente el rey de España y era un criollo, que por cierto, él estuvo en Caracas como visitador del rey, poniendo orden de todos estos acontecimientos que sucedieron durante la invasión napoleónica en la península, pues todo el movimiento que estaba en la Capitanía General de Venezuela, pues él fue visitador y estaba la conjuración de los mantuanos en pleno proceso para declarar la independencia y él metió preso a esa gente que estaba conspirando, ¿no? Para separar la provincia de su madre patria, que es España. como Antonio Mariño, ¿no? Sí, Antonio Mariño fue uno de esos criollos que también estaba conspirando apenas se dio todas estas circunstancias de la invasión napoleónica. Acuérdate que se crearon varias juntas provinciales de gobierno en cada uno de los territorios de América, inclusive en España también lo vemos, y muchas de ellas, como la Junta de Caracas o la Junta de Bogotá o en el mismo Chile o en Buenos Aires, pues ellos crearon estas juntas y al lapso de tiempo pues declararon las independencias aprovechándose de la autoridad que tenían los cabildos de entes de independientes, al haber este vacío, al estar Fernando VII preso en Bayona, fue por Napoleón, y bueno, ellos aprovechan la ocasión para ellos mismos, los criollos, tomar el poder y hacerse a cargo del territorio de la Capitanía General o del Virreinato de la Nueva Granada en Bogotá. ¿Cuál es la situación de la Capitanía General antes de la independencia? Hay que decir que Venezuela en aquel entonces exportaba gran cantidad de cacao. El cacao venezolano tenía fama mundial como el mejor cacao del mundo. La compañía guipuzcoana antes de desaparecer exportaba más de 150.000 toneladas. Hay que decir que es una gran cantidad para la época. La actividad agropecuaria se multiplicó en el siglo, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando el gobierno de Vicente Emparan en 1809, Venezuela había tenido récord de exportación de materias agrícolas, de material agrícola, y Humboldt, que estuvo de visita en Venezuela, cita lo siguiente de los valles de Aragua, que era como el corazón agrícola de Venezuela en aquel entonces. Lo cito. San Mateo, Turmero y Maracay son pueblos encantadores, en lo que manifiesta la mayor comodidad. Créase uno transportado a la porción más industriosa de Cataluña. O sea, lo estás comparando con Cataluña. Imagínate la producción agrícola que tenía esta, esta región. Los mismos escritos de Humboldt Sí. eh, sobre Venezuela y la Nueva Granada demuestran que aquellas provincias no mandaban caudal ninguno a España. Todo el caudal de la recolección de los impuestos se mantenían para mantener la burocracia del virreinato y de la Capitanía General. El mismo José Manuel Restrepo, que fue ministro de Hacienda del mismo Simón Bolívar, después de la independencia escribe sobre la situación que estaba en estos territorios antes de la secesión. Cito a José Manuel Restrepo. Las rentas públicas con que contaba la Capitanía General y el Virrey de Santa Fe de Bogotá para sostener los establecimientos civiles, militares y eclesiásticos apenas bastaban para los gastos de la Nueva Granada. En Venezuela quedaba algo para lo que el mismo ministro de Hacienda de Simón Bolívar, a que vemos que la situación de la Capitanía General era muy buena antes de la independencia, económicamente y socialmente. Que otra cosita también que dicen la gente respecto al tema es qué Uh -huh. presencia efectiva tenía la península allí, pero incluso a nivel de tropa, la península. No, bueno, hay que decir que Cuánto español peninsular de verdad vivía en la capitanía? ¿O tienes alguna cifra, alguna idea aproximada? es una minoría, no creo que ni llega ni a 10.000. Humboldt tiene los datos sobre eso en su libro Las regiones
viaja a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Hay que decir que la presencia militar, como llamarlo peninsular de alguna manera, Claro. en el virreinato y la capitanía general era ínfima, apenas algunos oficiales. La mayoría eran milicias que estaban compuestas por soldados y milicianos locales, hay que llamarlo de alguna manera. Había milicias de pardos, o sea, de negros, por llamarlo de alguna forma. Había milicias de indios y de los mismos criollos. El mismo padre de Francisco de Miranda, Sebastián de Miranda, fue capitán de las milicias de Blanco en Caracas, que hay que decir que Sebastián de Miranda era de la isla de Tenerife, el padre de Francisco de Miranda. O sea, estamos hablando que esto confirma de que fue una guerra entre americanos. Sí, prácticamente la independencia fue una guerra de americanos. El único ejército que se mandó desde la península fue en 1815, que fue la expedición pacificadora de Pablo Morillo, a tierra firme. La tierra firme es lo que hoy sería Venezuela y Colombia. Y apenas contó con 15.000 soldados. Y de esos 15.000 soldados, una parte se quedó en Puerto Rico, otra siguió para Venezuela, y de Venezuela otra parte siguió para el Virreinato del Perú. O sea, 15.000 soldados para todo un continente. O sea, es una cantidad absurda. Y vemos como en la última batalla que hubo en Sudamérica, que fue la batalla de Ayacucho, en Perú, no había ni el 2% de tropas peninsulares en esa batalla en el bando realista. Sí, porque después En ya no. cambio, los bandos insurgentes, casi la mitad de la tropa eran legionarios británicos, hay que llamarlo de esa manera. Sí, sí, no, eso está claro, porque, por ejemplo, yo siempre cito lo de la batalla del Callao, que es la última, ¿no? Y en la batalla del Callao creo que hay de El mil, asedio. sí, bueno, en el asedio, ahí Ujú. creo que hay 400 españoles de unos 1.500 militares que sobreviven ahí. Sí, y esos son los, vamos a decir, como que los últimos restos de aquellos peninsulares que fueron llevados en la expedición de Pablo Morillo, y también algunos que quedaría ahí, sobre todo que vivían en el Virreinato del Perú, también hay que contar con eso, ¿no? Bueno, el Simón Bolívar, el Ujú. nazarín, hemos contado que sus padres eran ricos, que sus padres, bueno, que él tenía esclavos, que tenía grandes haciendas. ¿Qué formación tiene cuando viaja a España? ¿Qué es lo que él hace aquí en España? Ujú. Bueno, él entra con 14 años de edad a las milicias de blancos del Valle de Aragua. O sea, formó parte de las fuerzas militares españolas, la de las milicias. Llegó a ser subteniente. El mismo rey Carlos IV le da el título oficialmente en el año de 1798, y en el año de 1799 pues viaja aquí a la península, a Madrid, y para terminar sus estudios. Aquí estudia latín. El que lo recibe aquí es el marqués de Ustari, que es un caraqueño, un noble caraqueño. Él lo presenta en la corte de Aranjuez, a la familia real, conoce a Fernando VII. O sea, se mueve en altas esferas aquí en Madrid, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, que muy rechazado no fue, como inventa la historiografía oficial. Hay que decir que aquí en Madrid también se casa con una madrileña, de apellido del Toro, que era prima lejana, por llamarlo de una manera, de Bolívar. Unos tíos de ellas habían emigrado años atrás a la Capitanía General de Venezuela, y ella, bueno, pues su familia, una parte de su familia regresó aquí a la península, y ella nació aquí en Madrid y se casó con Bolívar. Después que se casan, ella va a vivir a Venezuela y muere ahí de unas de estas fiebres tropicales, ¿no? Y ahí Bolívar dicen que estuvo muy mal por la muerte de su esposa, y supuestamente ahí cambia su forma de vida, y eh, digamos que empieza a creer y a proyectar la independencia de los territorios de América del Sur. Él aquí no recibe formación militar, ¿no? O sea, de facto, ¿no? No, no, aquí más que todo formación académica. Y en París también estuvo recibiendo algunas clases de Simón Rodríguez, que era maestro de él en la infancia.
Claro, porque sus padres, tengo entendido que viajan a Venezuela, bueno, a Venezuela en el siglo XVI, ¿puede ser? En el Sí, 16, ¿eh? en el siglo XVI, él tiene varios orígenes. De hecho, hay un estudio hecho por el Instituto de Genealogía de Venezuela, que fue en el año 2012, y dice que este está avalado por la Academia de Historia de Venezuela. Y dice que Bolívar tiene diversos orígenes, posee sangre vasca, canaria, portuguesa, italiana, gallega y andaluza. El 98% de su sangre es europea, sobre todo española, el 90%. Y tan solo tiene unas gotas de sangre indígena que se remontan al siglo XVI, una bisabuela de ella que el padre de esta bisabuela era un español que se Sí, casó sí. con una india y bueno, y salió la bisabuela de Bolívar, que en una carta de un tío de Bolívar se refiere a ella como el nudo de la Marín, porque ellos querían pedir un título nobiliario en Castilla a la corte y no se la dieron por no demostrar quién era esta bisabuela. Había un hueco en el árbol genealógico y por eso nunca le dieron el título nobiliario. El historiador colombiano Pablo Victoria dice que esta es una de las causas de por qué la familia Bolívar tenía resentimiento hacia España y Simón Bolívar pues a lo mejor pudo querer la independencia. O sea, estamos hablando 5 o 6 generaciones sin mezclarse con americanos, ¿no? Americanos de nacimiento originarios de americanos. Sí, prácticamente Sin contar criollos, claro. estas gotitas de sangre que tienen por la bisabuela, que ahí están diciendo de negro también. Bueno, Pablo Victoria dice que es negra, pero los estudios hechos por el Instituto de Genealogía de Venezuela dicen que eran indias. O sea, hay diversas fuentes dicen que eran negros, otros que eran indios. Sí, Pablo Victoria dice que todos los libertadores son de perfil romano, como diciendo que son todos súper súper guapos y súper esbeltos y Bueno, hay súper que, de gran perfil, vamos, en ese sentido. las representaciones pictográficas de la época y las estatuas pues, los presentan como emperadores romanos, ¿no? Y vemos que la documentación de la época, a Bolívar, sobre todo en el Perú, le decían el Sambo, o sea que muy romano no debería haber parecido, ¿no? Que, bueno, él después de estar en Europa es cuando regresa a América. Ujú. ¿Y cuál es su primer momento, ese primer acto, esa primera distancia que dice voy a liar el taco, aquí voy a empezar yo me quiero ir de España, porque yo creo que esto lo monto yo mejor, esto para nosotros es fundamental que nos vayamos. ¿Cómo Ujú. envalentona o cómo engaña al pueblo, en este caso, para que se unan a su causa? Bueno, el primero, en la primera república él era teniente de Francisco de Miranda y llegó a ser capitán también. Y bueno, él era, como decir, un soldado, ¿no? De la causa independentista en la Primera República. Miranda le dio la tarea de cuidar el fortín de San Felipe en Puerto Cabello y una noche pues se celebra una boda de uno de los integrantes del ejército insurgente que estaban acantonados ahí en San Felipe. Entonces se fueron a Valencia a una boda y dejó encargado a sus inferiores del cuidado de Sí. la plaza. Y resulta que la plaza se levantan, los presos salen y los realistas toman la plaza y él la pierde. Y vemos aquí la primera derrota de Bolívar, ¿no? O sea, esto ya es en el año de 1812, en la Primera República. Después de perder la plaza, Bolívar escapa a Caracas, le escribe toda cantidad de cartas a Miranda pidiéndole prácticamente excusas de que no era su culpa. Miranda nunca le responde, está muy nervioso, trata firmó un poder a su cuñado para que le vendieran tierras y esclavos para tomar capital y escapar, porque sabía que lo iban a meter preso. Y en eso Monteverde, que es el general de las fuerzas realistas
en Venezuela en aquel entonces, pues firma una capitulación con Miranda donde dice que no va a meter a nadie preso, que se rinda. Pero ya Monteverde está negociando darle pasaportes a Bolívar y a Miguel Peña, entre otros, con tal de que entreguen a Miranda. Entonces Bolívar traiciona a Miranda, que ya Miranda se había robado, por cierto, la hacienda de la Primera República, se iba ahí con todo el oro de la Primera República, iba a escapar, y Bolívar en pistola en mano a las 3 de la mañana se le presenta a Miranda y lo coge preso y lo entrega a Monteverde. Una vez que le dan el pasaporte, él escapa a Jamaica y desde Jamaica pues empieza a conspirar y a formar un ejército de invasión prácticamente a la Capitanía General de la República e invade en ese entonces la Capitanía General y empieza la Segunda República. ¿Quién le financia? ¿Quién Bueno, financia? lo que le financia es los británicos. Le dan más que todo muchos créditos a pagos de futuro, por eso es que todas estas repúblicas cuando se independizan nacen con una enorme deuda del empréstimo inglés. Los ingleses le tenían papel en blanco para todo lo que ellos quisieran. O sea, tú pides que ya me lo pagarás, ¿no? Exacto. Y no le hizo falta vender ni las haciendas ni las minas de Aroa, que tenía unas minas en Aroa, ni nada. Los ingleses le daban todo a crédito, tanto armamentos como pertrechos, como barcos, etcétera. O sea, ya tenemos la Primera República, él llega, monta la Segunda, pero aún así tampoco funciona la... Bueno, ¿qué idea tenía él cuando él se forma la Primera República, él forma la Segunda? ¿Cuál era el auténtico sueño de Bolívar, Emilio? ¿Cuál era ese momento en el que él dice, "Buah, yo voy aquí a formar el Edén en la tierra y Bueno, la idea de él era primero trastornar el imperio español, hay que verlo así, para él tomar el poder, ¿no? Pero Eh, tanto era el odio, más que trastornar el Imperio Español, es primero trastornar el Imperio Español y después mi beneficio propio, es mi beneficio propio por trastornar al Imperio Español. bueno, si nos ponemos a ver el decreto de guerra-muerte, dice en su decreto la maldita raza de los españoles, pues yo creo que odio debe haber contra España, ¿no? A pesar de que él es de origen español, ¿no? Tanto por nacimiento también, porque hay que decir que Caracas en aquel entonces era tan española como lo podía ser Sevilla. Pues cuéntanos eso de los decretos a muerte, amplíalo si puedes un poquito, porque aquí la gente Ujú. no sabrá exactamente qué se dedica a eso, bueno, qué es lo que significa ese decreto a muerte y qué actos o hechos nos puedes contar. Bueno, el decreto a muerte es un decreto que él pronuncia en 1814, buscando el aniquilamiento prácticamente de los peninsulares y de los canarios también. Dice españoles y canarios, él los diferencia, Sí, porque hay sí. que decir que la primera república cae prácticamente por los canarios. Monteverde era canario, Llanes y otros líderes realistas también eran canarios. Entonces, por eso es que le tiene tanta tirria a los isleños, ¿no? En este decreto de muerte, decía que quería destruir la raza maldita de los españoles europeos y que no debía quedar ninguno solo vivo. Las barbaridades que puso escritas en este decreto de guerra-muerte, dice que promete el ascenso a los soldados que según el número de cabezas que presenten, ¿no? De españoles que presenten. Eh, Prometía ascender a capitán al que presentara 50 cabezas de españoles, o sea, es algo espantoso, ¿no? Este decreto de guerra-muerte. Ojo, que en Venezuela hay una leyenda negra que dice, no, pero es que Bolívar hizo el decreto de guerra-muerte porque los realistas hacían atrocidades, pero hay que decir que los primeros que hicieron atrocidades fueron los insurgentes. Días después de proclamar la independencia, el 5 de julio de 1811, el 11 de julio, se levantan unos canarios protestando por la independencia, diciendo que eran leales al rey Fernando VII, y el gobierno insurgente manda a apresarlos y decapita a la mayoría de los líderes de esta protesta
en la Plaza Mayor de Caracas. O sea, vemos las primeras muertes las hacen ellos. Yo me, Después, yo me- sí. sí, No, 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 disculpa, que te interrumpí, Emilio. Sigue, sigue. Sigue, Emilio, sí, perdona. después en el mes de septiembre, un mes y pico después, Valencia se subleva en contra de la Junta de Gobierno de Caracas que había presentado la independencia y Sí. Miranda manda a asediar Valencia y hay más de 2.000 muertos. O sea, los primeros que cometen atrocidades son ellos. También está el Diablo Briseño, que en 1813 emite el Convenio de Cartagena, cometiendo iguales atrocidades por cabezas y orejas, o sea, por ascensos de cabezas españoles. Y Bolívar se inspira del Convenio de Cartagena de 1813 para realizar el decreto de guerra muerta. O sea que vemos que los primeros que empezaron con estas matanzas fueron los republicanos, los independentistas. Yo me he apuntado aquí algunas cosas de los decretos de muerte y cito aquí también eh, Simón Bolívar respecto a los asuntos en San Mateo. Uh Dice, -huh. el Cuarte, otro granadino, figura en la historia como un mártir voluntario de la libertad. Y él dice que él es también autor del cuento de la gloriosa muerte de Ricaurte, ¿vale? Uh -huh. Porque todo el mundo dice que creo que se inmoló, que dicen que más o menos se inmoló. Eso lo sacaste de Perú de la Cruz, del diario de Bucaramanga, ¿no? Sí. Y él dice también que dice que es yo soy el autor del cuento. O sea, él mismo reconoce que él está montando una película para todo esto. Dice, lo hice para entusiasmar a mis soldados, para atemorizar a los enemigos y Recaude murió el 25 de marzo del 1814 en la bajada de San Mateo, retirándose con lo suyo, murió de un lanzazo y un balazo, y yo lo encontré en dicha bajada boca abajo, ya muerto y con las espaldas quemadas al sol. Pero ya después tenemos aquí el Tarife de él, Uh que es -huh. Arismendi, ¿no? Que Arismendi era un tipo muy salvaje. Dice, le da parte al Libertador de haber ejecutado personalmente por lo menos a 418 españoles. Y lo dice así, dice, ayer Uh -huh. tarde fueron decapitados 150 hombres de los españoles y canarios, encerrados en las bóvedas del puerto. Uh -huh. Después dice, al poco tiempo le vuelve a escribir a Bolívar y le dice, ayer tarde fueron decapitados 247 españoles y canarios, como tú bien has dicho antes. Dice, y Uh solo -huh. quedaron en el hospital 21 enfermos, que fueron ejecutados al día siguiente. Y le vuelven a informar. Dice, hoy se han decapitado los españoles y canarios que estaban enfermos en el hospital. Último resto de los comprendidos en la orden de su excelencia del decreto muerte. Pero a mí me llama la atención otra cosa que ya investigando un poco. Dice Uh -huh. que a todos esos cadáveres hicieron que unas mujeres bailaran, Danzaron. bailaran sobre ellos. ¿No puedes contar algo tú del tema, Emilio, sobre ese asunto? Sí, eso ya son los aniquilamientos que hicieron en Valencia, ¿no? Que el mismo Bolívar estaba presente. Sí, Eh, vamos, fueron en el mismo lapso de tiempo, hubo muertos en Valencia, en La Guaira y en Caracas. Los de La Guaira son los del hospital que bien señalas que eran enfermos, que a los enfermos los sacaban a rastras porque no podían caminar y para ahorrar pólvora, pues le lanzaban piedras por la cabeza para asesinarlos y matarlos, ¿no? Así de cruel fue. Y bueno, en Valencia, pues se dice que las mujeres las mandaban a bailar un baile una danza que llamaban en aquella época el palito, ¿no? Sobre sí, los sí, sí. cadáveres, sobre los cadáveres de aquellas personas que habían asesinado. Más o menos se manejan cifras de 1.000 muertes en estas tres poblaciones en ese Sí. lapso de tiempo de febrero de 1814. Que Solo la en mayoría, Valencia, solo en Valencia del 14, 15 y 16 de febrero, 382 españoles. sí, juntando las tres poblaciones, alrededor de 1.000 aproximadamente. Hay que decir que todo esto fue llevado a cabo por el principal carnicero de Bolívar, que es Arismendi, sobre todo los muertos de La Guaira, ¿no? A mí hay una frase de él que me llama mucho la atención, que él mismo dice que la dictadura ha sido mi actividad constante. O sea, tanto que él dice que él era el libertador y tal, él mismo se llama dictador. Sí, él fue un centralista puro, no creía en una república liberal estilo Estados Unidos, por llamarlo de alguna manera. Él, al ser una república centralista, todos los poderes recaían
en la presidencia y él mismo se declaró presidente vitalicio en Bolivia y en Perú, en las Y sin constituciones oposición. de la oposición, ¿no? Él fue dictador del Perú, se autodenominó de esa manera, dictador, es lo que él quería, ¿no? Una república dictatorial donde el que mandara más era él, aunque ojo, antes de morir en el año de 1830, entre el año 1829 y 1830, estaba pensando en un proyecto de monarquía donde él era rey, se autoproclamaba monarca y a su muerte pues iba a sucederlo algún monarca francés o inglés. Estaba buscando quién podía ser su sucesor, ¿no? Pero al final Sí, ese proyecto no se dio. porque, bueno, estamos hablando de la segunda, pero es que después hay una tercera, ¿no? República. Sí, la última república, la tercera, la segunda la pierde con José Tomás Bóves, que murió en Urica, y hay que decir que murió sin perder con Bolívar nunca. O sea, hay que decir que Bolívar es el gran perdón, Boves es el gran vencedor de Bolívar. Nunca perdió con él en ninguna batalla y bueno, en la batalla de Urica pues cae la Tercera República, ellos huyen otra vez a las Islas del Caribe y de nuevo pues ellos regresan con otro contingente a invadir Venezuela y en esta última pues ya el ejército realista pues tiene desgaste, Pablo Morillo pues ha resistido los embates de los insurgentes, pero no llegan refuerzos, no llegan pertrechos, en cambio los insurgentes tenían refuerzos, tenían pertrechos de los ingleses, entre otros, y bueno, se firma un tratado de armisticio por 6 meses para calmar la situación, y el mismo Bolívar al siguiente mes lo rompe e invade Maracaibo, ya Morillo regresa, ya había regresado a España porque ya había pedido la baja muchas veces, entonces en el año de 1820, y al siguiente, y a los pocos meses, en el año de 1821, pues sucede la batalla de Carabobo, los rebeldes toman el centro, el control de Venezuela, de la región central, esto es la capital Caracas, Valencia, etcétera, y solo queda como bastiones realistas, pues, la provincia de Maracaibo y Coro, ¿no? Ahí resisten los realistas hasta lo último, hasta la batalla de naval de Maracaibo, y ahí el capitán general de Venezuela, pues, tiene que firmar la capitulación y rendirse, y las tropas, por ello queda un regimiento español que es asediado por los insurgentes, no quieren rendirse, algo parecido a lo que sucedió en el asedio del Callao, pero esto ya es en el año de 1824, y esta es la última batalla prácticamente que sucede en suelo venezolano, ¿no? Entre realistas y republicanos o insurgentes. Hombre, yo quiero decir que, por ejemplo, siempre hay que aclarar la situación de España, porque España en la Guerra de la Independencia aproximadamente pierde eh, unos 400.000 hombres, por decir una cifra aproximadamente, porque pierde a los veteranos la mayoría mueren en la guerra, Uh España -huh. es un ejército, como el que dice, del pueblo, y después España tiene problemas con Fernando VII, porque Fernando VII pues, tiene sus cositas con el resto del pueblo, y es más, después entra en España los 100.000 hijos de San Luis. O sea, España no puede atender lo No, que es ni contra... No, sí, no puede contra... Dime, Emilio, dime. sí, la revolución de Riego que se iba a Claro, embarcar también, es otra cosa. para reforzar a los ejércitos realistas con 25.000 hombres y se sublevan y nunca vienen a América. Entonces prácticamente el ejército realista en América pues son los mismos criollos que están aguantando y aguantando y resistiendo ningún tipo de ayuda de la península. No, pero aparte es que Riego no viene, porque la gente dice, no, la flota española, la flota española. Riego no viene porque España le compra barcos a Rusia. Uh -huh. España le compra barcos a Rusia y la flota esa está cochambrosa, está comida por la broma. La broma era un molusco que se dedicaba, como que dice, a comer madera. Y el Riego utiliza de excusa en parte el estado de esa flota para ir a luchar una guerra que decía él que le iba a costar la vida metiéndose en barcos así.
y no pueden atender nunca lo que es la resistencia y la insurgencia de todos esos países que hubo. Ni se puede hacer frente ni a Bolívar, ni a San Martín, ni nada de esta gente que se encuentran con el ejército del que ellos mismos pertenecían, son los que luchan contra su mismo ejército. Porque España no puede mandar en ningún momento tropas, como tú has dicho, solamente esos 15.000 hombres que se distribuyen por todo el continente. No, y Riego era liberal y acordémonos que en aquel momento pues estaba el trienio liberal Claro. y Fernando VII con los hijos de San Luis pues restablece otra vez la monarquía absoluta, ¿no? Entonces por eso es que también Riego se levanta, ¿no? En las cabezas de San Juan, Aquí al lado. sí, al lado de Sevilla, ¿no? Sí, sí. Y, y por eso es que este desgaste pues hace ver también que mucha gente que pertenecía al bando realista pues vea que hay pocas posibilidades de ganar la guerra y empiezan a desertar. Vemos el caso del Indio Reyes en Venezuela, ¿no? Entonces, antes de una posible derrota total, pues muchos desertan. Y por eso es que vemos a lo último, prácticamente la batalla de Ayacucho ni se peleó. Más bien es un acto, prácticamente una batalla De compromiso, ¿no? de compromiso, por llamarlo de una manera, porque España no pudo mandar refuerzos, ni pertrechos, ni armas para ayudar a las fuerzas realistas en América. Él, en el fondo, siempre ha dado muchos datos de amor por Inglaterra, ¿verdad? Sí, de hecho le ofreció hasta Nicaragua, a Nicaragua cambio, y Panamá puede ser. Nicaragua y Panamá. sí, a Nicaragua y Panamá para que ellos tuvieran el comercio de ambas orillas de los océanos, ¿no? A cambio de créditos y armas y apoyo en la guerra. Eh, Mucho del oro que había en la Real Hacienda de Bogotá desapareció. Y justamente hay algunos historiadores que citan que este oro terminó en Londres, porque para pagar los créditos que habían pues firmado, ¿no? Ahora otra cosita que te quiero preguntar. Ella ha Ujú. liberado sus 6 países, que se los inventa porque ahí solamente había uno y Tanto que se le inventa que a uno le pone su propio nombre, que es Bolivia, claro. ¿no? De Bolívar. Porque Y, eso es decir, y en las mismas monedas que acuñaban en Bolivia, salía él en las monedas. Y él estaba en vida todavía, ¿eh? O sea, como el hombre, propio emperador. un figural, tío, que él dice, pues bueno, ya tengo yo mi objetivo, que en el fondo su Gran Colombia, creo recordar que le dura 13 años, ¿no? Dura 13 años ya su Gran Colombia, ¿no? Sí, no duró mucho tiempo. Cada caudillo en cada territorio quiso el poder para sí. Páez lo quiso en la antigua Capitanía General de Venezuela, independiza y separa a Venezuela. Flores en Ecuador hace lo mismo y toma el poder. O sea, aquí fue una pelea de quién era más caudillo y quién tenía más poder, ¿no? Entonces se separan estos territorios. Y no consiguió de hacer la Gran Colombia o nunca una gran potencia entre dos océanos. Más bien lo que hizo fue destruirla, tanto económicamente como territorialmente. Pero no solamente no tuvo bastante con eso, simplemente ya después se dirige a Perú, porque en Perú ya estaba San Martín. Él llega más tarde a Perú, ¿no? Sí, él se reúne con San Martín en Guayaquil para planificar lo que es la independencia del virreinato del Perú, pero cuando San Martín le ofrece colaborar en la lucha del Perú, en la campaña que ellos llaman libertadora, Bolívar le dio a entender que solo aceptaría si se retiraba San Martín. Es que Eh, Perú se dice que Perú no fue liberado, que Perú fue invadido, porque sí, Perú nunca declaró su independencia. sí, primeramente fue invadido por las tropas de San Martín, que eran compuestas más que todo por argentinos y chilenos, y después por las tropas gran colombianas, que estaban compuestas
por venezolanos, colombianos y algunos quiteños o ecuatorianos, y también legionarios británicos. Legionarios británicos, sobre todo los tuvo Bolívar, ¿verdad? Y, Sí, a excepción- y la flota que lleva San Martín también es británica, ¿eh? sí, Lord Cochrane está en la tropa, en las barcos, capitaneando eh, los navíos insurgentes, y San Martín saca todo el oro de la Real Hacienda de Lima, lo embarcan en estos barcos para que, por si había alguna toma de las fuerzas realistas de Lima. ¿Y qué hace Lord Cochrane? Se lleva todo ese oro hacia Londres. Se robaron todo el oro de Lima, ¿no? Total, que en el fondo España no se llevó el oro y se lo llevaron los británicos. Lo hicieron Al final, sí, 300 años, con 300 años al final, pero lo hicieron, ¿no? sí, al final el oro que dicen que se robó España, pues se lo llevaron los británicos. No solo por el robo de los tesoros y de las cajas reales y las reales haciendas de Bogotá, de Lima o de Buenos Aires, que en la primera invasión británica del Río de la Plata también las vaciaron, sino sobre todo, como dije hace un rato, con estos créditos y empréstitos ingleses, pues casi todo el oro fue a parar allá, ¿no? Ya se consigue, España abandona la resistencia formal, como el que dice, en Ujú. el sur, y siempre se ha hablado de su arrepentimiento, de su darse cuenta de que los españoles en esto eran buenos, de que España no es que fueran verán. Él no dice, España es una patria increíble, y nada, simplemente que se da cuenta de que si España fue capaz de mantener el control durante 300 años fue por el buen hacer, ¿no? Porque él, por ejemplo, él estando en vida dice que no hay manera de controlar América. Sí, de hecho, Bolívar antes de morir, prácticamente ve cómo su proyecto fracasa y como tú bien dices, al final hasta se arrepienta, ¿no? Si quieres lo cito, Sí, ya te lo, cítalo, por favor. aquí te- a 3 meses antes de su muerte, le escribe unas cartas a Stalinao Vergara, el 25 de septiembre de 1830, y dice lo siguiente: créame usted, nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones y últimamente he deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles. ¿Qué tal? Y sin, em- Totalmente. y sin embargo, frases que hacen los ingleses de adoración absoluta. Sí, claro. Sobre todo cuando quería tener el poder. Si quieres te lanzo más frases de Sí, arrepentimiento. sí, por favor, por favor. El mismo año de su muerte, en 1830, escribe una carta y dice lo siguiente: la América es ingobernable. Los que han servido a la revolución han arado en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Horrible. Si quieres te doy una de San Martín del año de Sí, 1841. por favor, Emilio. A la verdad, cuando uno considera que tanta sangre y sacrificios no han sido empleados sino para perpetuar el desorden y la anarquía, se llena el alma del más cruel desconsuelo. ¿En qué año? Totalmente arrepentido. ¿En qué año la frase de San Martín? ¿Tienes ahí? De 1841, y eso ya cuando ya estaba en el exilio. Que eso es otra historia. ¿Por qué se fue San Martín? San Martín se va porque ya está harto de que vio que metió la pata. Unos gobiernos anárquicos que resultaron ser las repúblicas sin ningún tipo de orden, ¿no? O sea, se destrozó todo el orden que había en la monarquía hispánica para dar inicio a unas 40 guerras civiles. En Colombia nada más hay más de 80 guerras civiles después de las independencias. En 80. Venezuela, en Venezuela sucede la guerra federal y otras guerras civiles. Hay guerras entre los mismos países que eran hermanos antes. La guerra de la alianza entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, ¿no? O sea, que Una guerra terrible, atroz. destrozan completamente a Paraguay y le quitan casi que la mitad del territorio y aniquilan a la población eh, de hombres, ¿no? Del país. Estamos hablando yo creo que en el fondo Bolívar es un poco una figura
como Oh, decirte, Bolívar un poco como una figura casi, decirte de un poco de otro tiempo, es como de un conquistador, es narcisista, porque en el fondo más que libertador, como un conquistador para su beneficio propio, no para el beneficio de otros, para su beneficio propio. No mira por ningún país, porque el país es su país, a ujú. mi, a mi parecer. Y yo creo que se da cuenta de verdad de lo difícil y lo complicado que es mandar. Es más, en, él dispuso que se reclutaran a niños de 12 años. Y Entre 12, reclutó para su fuerza. claro, se reclutaron a niños hasta de 12 años. Y él, yo creo sinceramente que él dijo, esto está muy bien, pero que manden otros, yo no quiero mandar. Y ahí fue cuando entró el acabose, cuando entró todo el jaleo. Y yo creo que la desgracia que tiene la América del Sur. Sí, hay que decir que prácticamente de aquellos polvos vienen estos lodos de hoy en día, ¿no? Hay que decir que Bolívar muere en Santa Marta ya cuando iba al exilio a Europa. O sea, ya estaba totalmente entregado al fracaso y cosas de la vida. Muere en la hacienda de San Pedro en Santa Marta. Y el dueño de esta hacienda es un español. O sea, muere en la hacienda de un español, de aquellos que tanto daño les hizo durante la guerra a muerte y durante todos esos años de independencia. Aquí nos dice, no sé si es seguidor tuyo o seguidor mío, Ujú, Óscar Felipe Jiménez Torres. Óscar, si me ujú. dices de dónde eres, mejor, porque pone Nariño, una francesa, bueno, tú también lo estás leyendo, ¿no? No, Nariño, no, un no. afrancesado de la Nueva Granada, se refirió a Bolívar como el peor español y lo llamó caballero inglés. Aquí dice, Ah, él es seguidor mío, él es colombiano. Un vale, saludo. saludos, Óscar. Aquí dice eso, que Nariño le definió como un afrancesado de la Nueva Granada. Bueno, perdón, que Nariño era un afrancesado de la Nueva Granada y se refiere a Bolívar como el peor español y lo llamó caballero inglés. Sí, Aquí, correcto. Sí, Oscar dice, sí, Joaquín de Mier es el dueño de la hacienda de la quinta de San sí. Pedro Alejandrino. Y después aquí dice Mirta, Mirta es argentina, y dice, ¿por qué San Martín no iba a derramar sangre entre hermanos? Mirta ya había derramado sangre entre hermanos. Sí, es que fue prácticamente una guerra civil entre españoles, de unos nacidos en la América española y otros nacidos en la península y otros en las Canarias, que los canarios también fueron importantes durante este proceso de secesión, sobre todo en el bando realista, ¿no? Pues si no tenemos alguna pregunta más, pues aquí está todo. Quiero decir que sigáis a mi amigo Emilio en Venezuela Provincial, si queréis saber sobre la historia de América, sobre todo porque Emilio se dedica más que nada a la historia de América. Comentaros también que me sigáis a mí también si podéis seguirme en mi YouTube, Tercio Viejo Sevilla, que lo he inaugurado ahora. Quitaros también que el martes tengo a Milton Enríquez, famoso ex embajador de Panamá en España, que nos hablará sobre la leyenda negra. Y aquí tenéis a un amigo mío que le podéis consultar siempre que queráis. Mira Costa, un placer tenerte aquí y nos vemos en la próxima. ¿Vale, amigo? Vale, Javier, de verdad que muchas gracias por tu invitación. Para mí también ha sido un placer. Invito a los seguidores de Venezuela Provincial a seguir tu cuenta en Instagram, Tercio Viejo de Sevilla, y también que te sigan en YouTube. Venezuela Provincial, para quien no nos sigue, estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, también en Patreon, para aquellos que quieran ser mecenas de nuestro proyecto, pues con el solo costo de un café ya nos están ayudando para continuar con esta ardua lucha de la guerra contra la leyenda negra española. Y siempre los datos están la verdad y es lo que intentamos dar. Que un saludo a todos, que tengáis buena noche y nos vemos el martes con Enrique
y esto es la provincial. Vale, un Seguro. saludo a Un todos. abrazo hasta Sevilla. Hasta Venga, luego. hasta ahora. Adiós.